Seguimos avanzando aquí en Buen Día y es siempre muy grato, un privilegio recibir esta mañana a Renato Operti, sociólogo y magíster en investigación educativa. Renato, buen día, ¿cómo estás? Buen día, es un gusto siempre estar con ustedes y celebro esta posibilidad porque yo sé de tu vocación y del programa de siempre agendar la educación como un tema vital para los uruguayos y las uruguayas, ¿no? Claro, y ustedes lo hacen y bueno, el motivo de estar acá en Uruguay estos días es justamente las cámaras empresariales, el conjunto de las cámaras, la Cámara de Industria, la Cámara Mercantil y de Servicios, la Cámara de Comercio, la Asociación y la Federación Rural, han tomado la muy importante iniciativa de colocar en la discusión el tema educativo. Claro. Con una perspectiva de decir, bueno, señores, pongámonos de acuerdo sobre los temas centrales del país, busquemos respuestas. Y bueno, la UNESCO, tú sabes que yo trabajo, Exacto, y la UNICEF están auspiciando este evento, que va a contar también con la presencia del señor Ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, y creo que es una apuesta que están haciendo las cámaras empresariales a agendar la educación. Bueno, Forjando el Porvenir, la Agenda Educativa de 2015 en adelante. Sí. Allí hay un primer dato que me gustaría detenerme en él, y es auspiciado, como tú decías, por varias cámaras empresariales. Será mañana a partir de las 8 de la mañana en el Movie de Montevideo Shopping. Un asunto que debería estar más presente en la campaña, Renato. Bueno, yo creo que está presente la campaña. Si uno que ve las últimas campañas... Pero no tanto como eslogan. No tanto como eslogan. Yo creo que hay una genuina intención de colocar el tema educativo como un tema vital para el desarrollo del país, para el logro de una sociedad más equitativa, más sustentable. Creo que los partidos y los diferentes grupos están colocando el tema. Me da la impresión que como nunca tenemos la posibilidad de acordar algo para el futuro del país. Yo creo que hoy por hoy tenemos la enorme responsabilidad de que no solamente hablar de educación es hablar de la infraestructura, de hablar de los insumos para que se enseñe mejor, de los salarios que es importante seguir fortaleciendo, pero es importante hablar sobre todo de qué queremos educar para qué tipo de sociedad. Porque un acuerdo educativo de largo aliento que involucra a todos los partidos políticos, y un poco es la preocupación de las cámaras con este evento, es ponernos de acuerdo sobre la sustancia. Claro. Sobre el contenido educativo. Bueno, uno allí se pregunta, primero, los años electorales suelen ser un campo fértil para plantar promesas. Correcto. Que luego cultivarlas ya es un asunto un poco más complejo. ¿En qué medida este tipo de iniciativas que asumen los políticos diciendo probablemente ahora estemos ante el momento justo para un gran acuerdo multipartidario, ¿por qué creer ahora que eso es posible? Porque yo creo que hay dos o tres cosas que hay que tenerlas en cuenta. Primero, creo que el sistema político en su conjunto y sin discriminar entre partidos y sectores han reconocido y están reconociendo crecientemente que la educación es un asunto político. La educación no es solamente un asunto de los educadores, es un asunto de la sociedad en su conjunto, porque como tú bien sabes, cuando uno define una propuesta curricular, cuando uno define una propuesta que va al centro educativo, está definiendo el tipo de sociedad que uno quiere construir. Y en esa discusión del tipo de sociedad que uno quiere construir a través de la educación, es un tema de los educadores, pero también de la sociedad civil, de los empresarios, de los sindicatos, de los partidos políticos, del conjunto de la sociedad. Por eso creo que primero hay un reconocimiento político del tema educativo. En segundo lugar, diferentes técnicos, y tú sabes que tú has traído a varios de ellos en estos días, hemos convergido una serie de ideas. Es decir, técnicos de diferentes sectores, técnicos con diferentes perfiles políticos, con diferentes orígenes, con diferentes antecedentes, estamos claros en que hay que hacer determinadas cosas. Que hay que, por ejemplo, ir hacia una escuela básica de 10 años, como hemos hablado, que hay que reformar profundamente la educación media para transformar una educación de jóvenes, que hay que fortalecer la formación docente de cara a jerarquizar el rol y la función docente, de fortalecer una política social de infancia que vaya desde el momento que el niño nace hasta los 6 años. Es decir, hay una serie de ideas que empiezan, hay un conjunto de técnicos de diferentes partidos que estamos de acuerdo con una serie de ideas básicas. Bien, técnicos de diferentes partidos de acuerdo en una idea básica. Y tú antes decías, es un asunto político. ¿Cuán ideologizado está ese concepto? Bueno, yo creo que hoy por hoy hay un espacio de construcción interpartidaria donde las ideologías convergen en la necesidad de un cambio educativo profundo. No la ideología como frente. No como la ideología como frente, sino la ideología para sumar. Por ejemplo, hace unos días elaboramos un documento que salió públicamente varios de nosotros, Fernando Filgueira, Ricardo Vilaró, Martín Pastorino, nosotros. Todos tenemos diferentes orígenes, diferentes afiliaciones y diferentes formas de ver las cosas. ¿Y lo ideológico no fue? No, lo que logramos fue un documento que pone en la discusión los temas centrales del debate educativo para el futuro. Y los pone no desde el ángulo de cada uno, los pone buscando acuerdos para los próximos 10 años, porque, y ahí va el tercer punto que te quería mencionar, que es, yo creo que los partidos políticos con representación parlamentaria van a tener la hermosa oportunidad de hacer un acuerdo no para 5 años, para 10 años. El Uruguay tiene que hacer un acuerdo educativo para la década 2015-2025,
donde las personas que asuman los cargos de conducción educativa estén mandatados por el Parlamento, por el gobierno y los partidos políticos para hacer esto, esto y esto. ¿Tú asocias esa posibilidad Sí. de acuerdo político además con fortalecer a la democracia? Es una forma de fortalecer la democracia, porque los países que más progresan en educación son los países que tienen más calidad democrática. Eso es la evidencia en el mundo. Siempre hablamos de Finlandia, pero podemos hablar de otros ejemplos. Lo que yo creo que existe un espacio formidable de oportunidades para que el Uruguay dé un salto en calidad democrática. ¿Cómo el Uruguay da un salto en calidad democrática? Diciendo, señores, al igual que las políticas del Banco Central, para dar un ejemplo de economía, no las ponemos en cuestionamiento, y puede haber gente que esté en el Banco Central 10, 12 años porque hay unidad de pensamiento, de enfoque económico. Pensemos lo mismo para la educación. No podemos pensar un acuerdo educativo para el 2015-2020. No, debemos pensar un acuerdo educativo para una década por lo menos, que nos comprometa a todos los partidos políticos y a los diferentes sectores, es decir, este es el rumbo y se busque a la gente para ese rumbo. No se le pregunta a la gente de dónde viene, Claro. sino hacia dónde va. ¿Encaja el concepto de refundación, Renato? Encaja el concepto de refundar. Refundar no implica eliminar lo existente. Refundar implica potenciar lo existente en el marco de una propuesta educativa potente. Refundar distinto, Distinto. que a restaurar, por A ejemplo. restaurar, refundar. ¿Por qué quisimos refundar? Tú sabes, y lo has hablado con el amigo Héctor Florín muchas veces, que la escuela primaria en Uruguay ha cumplido un poderoso factor de integración social. Tú venís de Tacuarembó, lo sabes muy bien. Pero hoy la escuela tiene que ser fortalecida. Y quizás no haya que hablar de una escuela de 6 años, haya que hablar de una escuela de 10 años. Porque la escuela hoy cumple otra función y requiere otro tipo de abordaje, y requiere una integración distinta del conocimiento, y requiere que quizás el liceo, que tradicionalmente fue una buena respuesta para la educación media básica, hoy no lo sea. Tú estás hablando de algo mucho más integral que lo que se menciona ahora como necesidad básica, es decir, ataquemos secundaria, que ahí está el problema. Sí, no. De nada serviría atacar solo secundaria si no se toman en Sería un cuenta las- gravísimo error, A ver. un gravísimo error conceptual y operativo pensar que uno puede atacar una parte del sistema manteniendo cambiada la otra. No se puede, a nuestro humilde criterio, modificar los contenidos, los objetivos, la esencia de la educación media sin repensar la educación primaria. Y no se puede repensar la educación primaria sin la educación media sin repensar el sistema educativo. Quienes piensen que uno puede cambiar una parte manteniendo el resto incambiado, creo que se equivocan, porque la evidencia en el mundo muestra que los cambios articulan dos cosas: una visión global, de conjunto, holística, clara, contundente, con intervenir en 3 o 4 puntos focales del sistema. Eso implica robustecer la política social de infancia, implica pensar una nueva escuela básica, pensar una educación de jóvenes que incluya componentes de educación media, secundaria y educación tecnológica, e implica también repensar una formación docente, Daniel, que se ajuste a esa nueva educación básica. Necesitamos docentes que conecten con los alumnos, necesitamos docentes que entiendan a los alumnos. Los docentes hacen un enorme esfuerzo muchas veces, pero el sistema educativo no los alienta, no los están detrás de ellos para que efectivamente logren comunicarse, porque si no conectan con los alumnos, no hay acto educativo. ¿Un docente mejor pago o mejor formado? Un docente mejor formado, mejor pago y mejor orientado, y mejor apoyado en el centro, porque un docente necesita ser apoyado. Y esa orientación, ¿quién tiene el GPS de esa orientación? Esa orientación es darle al centro educativo capacidad de autonomía y responsabilidad para desarrollar el traje a medida o el vestido a medida de cada alumno. Y eso requiere que haya un sistema educativo potente, con visión, con claridad de objetivos y roles, y que ese sistema educativo habilite espacios para que cada centro educativo desarrolle su propia currícula. ¿El docente cogobernando o no? El docente a nivel del centro co-desarrollando el currículo. Eso significa A nivel el de docentro. centro. ¿Y A nivel central significa un docente partícipe de los procesos. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿hay que cambiar el sistema hoy día de consejo? Yo diría, primero, tengamos claro hacia dónde vamos. Los formatos institucionales tienen que estar en función del objetivo y la visión educativa. No pongamos primero la discusión institucional antes que la discusión educativa, porque el Uruguay ha tenido una tendencia a discutir sobre instrumentos y a relegar la discusión sobre los contenidos. Eso pasa con los ladrillos. Discutimos sobre ladrillos, que son importantes, Daniel, hacer escuelas, seguir haciendo escuelas, pero no discutimos sobre el contenido de esa escuela. Discutamos primero sobre el contenido, porque quizás el contenido nos haga pensar en otro tipo de escuela. Quizás el Uruguay de los próximos años tenga que pensar en hacer escuela de 10 años, Claro. y no es escuela de 6 años. Bueno, y después temas Por ejemplo. administrativos, burocráticos, como Claro. este hecho de que no haya todavía horas asignadas cuando estamos ingresando a junio. Renato, finalmente, Sí. el documento que ustedes han firmado maneja el concepto ambicioso de cambio de época. Cambio de época, porque nosotros estamos pensando que hoy por hoy las condiciones en que se realiza el acto educativo requieren repensar la manera de entender el rol docente.
Esto es una sociedad que está permanentemente movilizada por cambios tecnológicos, productivos, las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, la necesidad de la inclusión no solamente digital, la necesidad de la inclusión cognitiva, la necesidad de que el alumno sea protagonista de sus aprendizajes. Hoy en el mundo el concepto es alumno-actor, no alumno meta-aprendizaje, alumno con capacidad de generar, producir y usar conocimientos. Bien. Ese es el país que está ahí, ese es el país que tenemos que darle a nuestras generaciones futuras. El mejor regalo que el sistema político le puede dar a Uruguay en los próximos años es hacer un acuerdo educativo por 10 años. Eso sería una formidable noticia de calidad democrática. Bueno, ojalá que este entusiasmo contagie, Sí. y sobre todo en este año tan importante. Renato, muchas gracias por estos minutos. Mañana estará hablando de este tema aquí mismo Gustavo de Armas, ¿eh? O sea que Claro. una contribución también Daniel, a me gustaría esto. simplemente Sí, un segundo por más. favor, claro. Fortalecer y decirlo otra vez y apreciar el rol de las cámaras empresariales. Las cámaras han puesto este tema sin ningún tipo de imposición y limitación. Han llamado mañana a técnicos de los más diversos perfiles políticos, educativos, técnicos de excelencia, para que discutan y para crear un espacio plural y propositivo para contribuir a la agenda educativa. Noticias como esta, donde las cámaras tienen generan este espíritu dialoguista abierto, son buenas noticias para el país. El país necesita mucha franqueza, mucha pluralidad y mucha capacidad de decir, señores, es momento de ir para adelante. Muchas gracias, Renato. Gracias muy a amable, ustedes. como siempre, por estos valiosísimos minutos. Vamos a ir a los títulos. Luego vendrá Federico Paz con el complemento de la información deportiva. Titulares ahora en Tele Buen Día.